La bestia alada. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Hace tiempo escuché una historia que parece sacada de algún libro, y si no fuera porque conocí a 8 personas de la misma comunidad, porque ellos juran que todo lo que dicen es cierto y que tienen las pruebas para comprobarlo, yo no lo hubiera creído. Esta historia tiene que ver con un hombre que, cumpliendo su sueño de retirarse en el campo, cuidando animales y viviendo de la tierra, compró un pequeño rancho en el estado de San Luis Potosí. Le metió mucho dinero para dejar aquella casa lo más confortable posible y arregló algunos de los desperfectos del sitio. Su intención era que su familia lo visitara seguido, pero esto no pasó. A los pocos meses de estar instalado, el hombre se quejaba mucho del robo de sus animales. Una vez por semana estaba en la comandancia de la policía levantando denuncias por el robo y la muerte de su ganado. En un inicio culpaba a los vecinos y decían que esa gente de rancho lo odiaba y que mataba a sus animales y era un mensaje. Con el tiempo su perspectiva cambió, pues cosas extrañas comenzaron a pasar durante las noches. Ruidos dentro y fuera de la casa, sombras que se movían por toda la propiedad, y la sensación de estar siempre acompañado hicieron que el hombre dejara de culpar a los vecinos y comenzara a creer que este lugar en el cual estaba viviendo estaba maldito. Una noche mientras iba al baño pudo ver por la pequeña ventana del sanitario a un hombre parado a mitad de su propiedad viendo directamente hacia la casa. El ranchero le quitó la vista tan solamente un segundo y aquel extraño hombre desapareció. Por la mañana, 2 vacas habían sido brutalmente asesinadas. Tenían el estómago desgarrado y una cortada en la garganta. El resto de los animales se veían nerviosos, todos aglomerados en una esquina del corral como si el peligro siguiera latente. Cuando quería hablar con los vecinos, todo les decía lo mismo, que no se hiciera ideas erróneas, que seguramente eran depredadores que venían de las serranías, que a todos les pasaba lo mismo, eran víctimas de esos depredadores. No hay mucho que hacer porque son reservas protegidas. Cuando el ranchero les decía que estaba seguro que quien atacaba a sus animales era un nagual, la gente se reía o lo tiraba de loco. Le decían que eso no existía y menos en esa región. Aquella actitud de los lugareños no hacía más que frustrar y molestar más al hombre, quien comenzó a desconfiar de sus propios trabajadores, pues decía que era gente que lo veía como un foráneo y que no estaban dispuestos a ayudarlo. Poco a poco los avistamientos de aquel hombre con rasgos animales que desaparecía cerca de su ganado y que desaparecía sin explicación alguna se hicieron constantes. Comenzaron a verse más y más en ese rancho, y una paranoia enfermiza lo hizo estar metido en su casa el dueño día y noche. Esperaba cazar aquel animal que le estaba quitando la estabilidad. El hombre, cansado por los ataques y avistamientos de ese extraño animal, decidió armarse bien y defender la propiedad. Todas las noches se la pasaba sentado en el pórtico de la casa esperando que aquel ser regresara. Se le podía ver fumando y tomando café para aguantar. Los vecinos le decían que no valía la pena, que era mejor olvidarse del tema y dormir, pues físicamente se veía muy afectado. Pero el ranchero no hacía caso a los consejos. Él estaba obsesionado con acabar con el depredador y una noche así lo hizo. Habían pasado varias noches y la falta de sueño ya estaba haciendo mella en la salud física y mental del hombre. Hablaba solo y caminaba manoteando el aire como un loco. De pronto dice que estaba ahí sentado cuando de repente vio un animal cuadrúpedo que lentamente se incorporaba en 2 patas. Se convertía en un ser humano y al ver aquello y dudando si lo que estaba frente a él era real o una alucinación, tomó su arma e hizo un disparo al aire. Al escuchar el disparo, aquel ser corría hacia unos matorrales para ocultarse. Iba sin ropa y descalzo, pero parecía tener entendimiento de todo. De inmediato el hombre salió de su casa para matar al intruso.
Gritaba a quien sea que estuviera dentro de su propiedad que iba a acabar con él. Hacía disparos al aire mientras celebraba haber visto a aquel ser que ahora denominaba como un nahual. Sal de ahí, maldito brujo. Te metiste con la persona equivocada, gritaba el hombre a mitad de la noche, haciendo que con sus gritos y disparos los vecinos se despertaran y salieran a ver qué era lo que estaba pasando. Un grupo de vecinos se acercó a la reja queriendo hacer entrar al hombre en razón, pero no parecía escucharlos. Su demencia era tal que solamente quería demostrar que tenía razón sobre lo que había estado atacándole. De pronto, un fuerte aleteo llamó la atención de todos. Una enorme ave de color negro con la cabeza gris se postó sobre el techo de la casa. Sus alas extendidas eran como cuando los opilotes se secan al sol después de la lluvia. Su tamaño era enorme, o al menos así parecía con las alas en esa posición. De inmediato la gente comenzó a murmurar y algunos volvieron a su casa. Los más atrevidos intentaron invadir la propiedad del hombre para detenerlo y meterlo a su casa, pero en ese momento, ese ave enorme se los impidió atacándolos desde las alturas. La gente le arrojaba todo lo que tenía a la mano, pero el ave esquivaba todo, y cada vez que atacaba lo hacía con más y más fuerza, como queriéndoles hacerles serios daños. De pronto, el sonido de un disparo acompañado de un grito hizo que todos se quedaran inmóviles. El nahual había salido de su escondite convirtiéndose en su forma animal, y bien lo había conseguido cuando recibió un disparo de escopeta en el costado, dejándolo tirado en el suelo, desangrándose y agonizando. En ese momento, el ave negra volvió al techo y desde ahí lanzó un graznido estremecedor, para luego salir volando con dirección desconocida. El ranchero, al ver lo que había hecho y al darse cuenta de que aquel cuerpo era un híbrido, comenzó a entrar en una especie de crisis de pánico. Su cuerpo temblaba y el corazón se aceleraba. Le faltaba el aire y sentía una presión en el pecho que no le permitía siquiera hablar. Fue cuando la gente se acercó a él y una mujer anciana de nombre Feliciana puso su mano en el hombro del ranchero. Le dijo que era momento de ir a descansar, que ellos se iban a encargar de lo demás. Apoyado por un par de vecinos, el hombre entró en su casa y lo recostaron en el sofá de la sala para que pudiera respirar. Mientras tanto, fuera la gente comenzaba a reunirse alrededor del cuerpo inerte del nahual. Algunos cargaban veladoras y se veían sumamente afectados. Ese hombre se acercó a la ventana y pudo ver el ritual más parecido a un sepelio donde la gente levantaba el cuerpo del nahual. Lo bendecían y se lo llevaban en procesión con rumbo desconocido. Al parecer toda la gente de ahí respetaba mucho a aquel ser o lo veían como una especie de deidad. Al día siguiente, el hombre ya más repuesto fue a ver a su vecino más cercano para hablar del tema. No recordaba todo lo que había pasado la noche anterior, pero sí recordaba que había matado a un nahual y el rito final. El vecino le dijo que era muy pronto para ponerlo al corriente, pero le tenía que decir que ahora sí debe buscar la manera de protegerse, pues la bestia alada va a volver y no hay nada que la detenga. Hay una historia que suena mucho en aquella zona, y tiene que ver con la presencia de un demonio que se transforma en un ave enorme. Por temporadas comienza a azotar la zona con muerte y desapariciones. Para protegerse, la zona de esas comunidades elige a un guardián en el cual le brinda la habilidad de convertirse en el animal para defender a la gente. El elegido siempre es alguien que renuncia a una vida normal y se tiene que alejar a vivir en las serranías actuando como un ermitaño. Está completamente alejado de su familia para no ponerlos en peligro. Cuando el guardián muere, ya sea por combate o por edad, las comunidades le dan un sepulcro especial. Lo hacen en un lugar que solamente conocen los más viejos, y donde también se elige a un nuevo guardián. Quien había estado matando a los animales del hombre y molestándolo en su casa no era el guardián. Era la bestia alada que se aprovechó del desconocimiento del hombre sobre la leyenda.
Se metió en su cabeza y le provocó miedo y odio desquiciado por lo que creía que era el culpable. Aquel nahual que únicamente estaba protegiendo la zona. Su presencia esa noche fue la confirmación de que se acercaba el terror y la muerte, y que era urgente para la gente de la región elegir a un nuevo guardián, al menos para tratar que la temporada de caza de la bestia sea menos mortífera de lo que se esperaba. Ese rancho todavía existe y los nuevos dueños casi no van. Ellos contrataron a lugareños para cuidar de su propiedad y los animales, lo cual ha hecho que la gente se sienta todavía más tranquila. Pues aunque a nadie le consta, la gente de ahí cree que dentro del rancho hay algo que la bestia alada cuida y que lo hace volver cada cierto tiempo, por lo que tener al guardián actual dentro del rancho hace que al menos por un tiempo aquella bestia se mantenga alejada.